Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. bendita tú Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, tú eres Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, consuelo de los afligidos. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que hoy van a transitar hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para recitar la salve hoy en honor a nuestra María, a nuestra Madre María, Madre de la Iglesia. Lo hacemos mirando la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación. Padre nuestro, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que residen en Acaya. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abundan también nuestro consuelo, gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones, es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo, que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecimos nosotros.
Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Señor es la verdad y tu ley nuestra libertad. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ver qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Hermanos, les invito a que se pongan de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
pongo mi esperanza y confío en su palabra. Hoy estamos celebrando por primera vez como fiesta, como celebración litúrgica, esta hermosa advocación que el Papa Francisco, con un documento propio, se llama, los papas cuando hacen documentos, los documentos tienen nombre, de acuerdo a la modalidad del documento. No todo es igual. Hay cartas, por ejemplo, carta del Papa, hay una encíclica. Cuando es una encíclica, de todos los documentos es la más comprometedora, es la encíclica, que ya tiene más peso, tiene más enseñanza. Tienen también cartas. Y hay otra que se llama motu proprio. La palabra es latina, dice, casi como movido por el Espíritu. Por eso, motu significa movimiento propio, o sea, por movida propia, como por inspiración. Esta fiesta, el documento es por un motu propio del Papa, que como sucesor de Pedro tiene la autoridad, mandó un motu propio a la Sagrada Congregación para el culto divino y es integrada hoy y para siempre que el lunes después de Pentecostés se celebre la festividad de María, Madre de la Iglesia. Esto no existía, de ahora en adelante para siempre, por motu propio, por el deseo del Papa. Y lo explica de una manera muy bonita. Dice, porque es un día, y eso es la riqueza de la Iglesia. La Iglesia, si bien sus dogmas están establecidos, no significa que la Iglesia no sigue elaborando no tanto la doctrina como la vida espiritual de la Iglesia. Y por eso todos los días sale un libro de teología y todos los días se descubre algo bíblico y todos los días, porque la Iglesia está viva, la Iglesia no es una cosa que fue antes. Y ahí es donde viene también un reto, porque ustedes se oyen que los conservadores, que los liberales, que la gente que quiere volver para atrás, el latín, no sé cuánto, los otros que quieren que los curas se casen. Y eso significa que la gente nunca ha entendido la Iglesia. Porque con la Iglesia ni se va detrás ni se va adelante, a la Iglesia se va con ella. Y nosotros obedecemos a lo que se llama magisterio de la Iglesia. ¿Quién tiene el magisterio de la Iglesia? El Papa y los obispos. Los obispos todos con el Papa a la cabeza, ¿no? Entonces, ellos son los que interpretan y enseñan a la Iglesia. Por eso esas cosas, yo diría esas cosas excentricidades ahora de la gente con la misa en latín y la cose. No, eso no es. Porque usted no puede ir para atrás en la historia. Usted tiene que tratar, al contrario, en vez de estar pensando que si ahora que se cura. Hay gente que está haciendo la misa de espalda. Eso no va a resolver los problemas de la iglesia. Y hay un grupo, hay gente, esto tiene grupos. Yo, ahora cuando estuve en el monasterio la última vez, me estaba hablando el prior de que hay un movimiento ahí, creo que es en Texas, no sé, una iglesia, una parroquia inmensa, donde todo el mundo, las señoras llevan sus mantillas, pero la iglesia sea para atrás en latín. Y yo me pregunto, cuando la gente dice, no, porque padre, usted la misa de latín. Yo hablo latín, yo tengo mi degree, mi diploma de la Universidad Católica es mi concentración mayor en filosofía y mi concentración menor en latín. Yo cogí 14 años de latín. Es precioso, pero ¿usted entiende el latín? ¿Para qué yo voy a decir la misa en latín? Y la misa no es para que sea bonita, la misa es para que usted la entienda y la participe. ¿Ve? O sea, es que son cosas que de sentido común usted se da cuenta de que hay algo que no funciona. Si en español y la gente no la entiende, la van a entender en latín. No, pero es bonito, pero esto no es bonito, hermano. Esto es que tú participes, que tú entiendas y que tú en la celebración eucarística, por entenderla y participarla, eso te inspire a ser cada día más iglesia. Pero ve, esos son los que están atrás. Los de adelante es que si pudiéramos hacer la misa en short sería fantástico. O sea, y eso te dice a ti que no entendemos a la iglesia. No la entendemos. La iglesia tiene su paso.
La iglesia va al paso que Dios le pone. Quizás a veces somos un poquito más lentos, pero va caminando, va caminando. Por eso se canta que muchas veces es un pueblo que camina. Somos un pueblo que camina. Somos un pueblo caminante. Nosotros no nos podemos estancar, porque la iglesia va hacia el punto omega. Aquí están las puertas. Hay una que este es alfa y omega. Toda esta iglesia está dentro de lo que se puede hacer con esta estructura, pero hay mucha simbología aquí. Esta es la iglesia. Alfa comienza, omega va hacia allá. ¿Ve? Nosotros estamos, ya empezamos. Ya Cristo funda la iglesia, la celebrábamos ayer. Ahora, pero no fue ayer y se acabó. No, la iglesia está hacia el punto omega, hacia el final. Al final de los tiempos, cuando Cristo coja la iglesia y se le entrega al Padre. Un momento histórico muy hermoso, el cual, por eso la iglesia lo está llamando. ¿Ves? Ven, Señor Jesús, ven para el encuentro con Cristo que viene. Y en medio de todo esto, hay alguien que vela por la iglesia, que es María. Que hay una maternidad espiritual en María. Por eso que la vida espiritual, ni en la vida espiritual nuestra, ni en la iglesia menos todavía, hay nada por casualidad. Todo tiene una razón de ser en el plan de Dios. En tu vida, en la mía y en toda la iglesia. ¿Cuál es eso? María da luz a Cristo, pero da luz al Cristo humano, o sea, el que nace en su vientre lo hace nacer humanamente. Cristo ya es verbo, ya Cristo es persona divina, pero no tiene cuerpo humano. María le da el cuerpo humano. Y ahí viene la fusión del verbo con ese cuerpo humano. Se convierte en el hombre Dios. Eso lo hace posible esta mujer. Se llama la maternidad divina de María. Y por eso, al ser una maternidad divina, María es virgen antes de, en y después. No, es algo misterioso, pero María pudo dar a luz, pero María no dejó de ser virgen. Porque la maternidad es divina. Diferente a la maternidad humana, que una mujer que ya tiene relaciones, ya no es señorita, ya no es virgen. En María no, María, igual que hay que tener mucho cuidado, a veces en algunas oraciones, no, porque María en el nacimiento con los dolores, no, María no tuvo dolores de parto, porque el dolor de parto es fruto del pecado original. Ustedes le dicen, y tú vas a dar la luz con dolor. María no tiene pecado original, fue exenta de ese pecado, por lo tanto María, por eso es que María no muere. Muere físicamente, pero no muere en el sentido eterno, no se descompone, porque la descomposición del cuerpo es fruto del pecado original. Igual que ustedes mujeres paren con dolor, es fruto del pecado original. Ella no lo tiene, ella fue exenta de ese pecado en el momento de su concepción, que ahí está el dogma de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, María va a dar a luz sin dolor. ¿Cómo fue? Nada, llegó el momento de paz. Si tuvo la convulsión, es decir, el movimiento, que una mujer, mira, muchacho, rompió fuentes, o sea, tuvo el movimiento, pero no tuvo dolor. El niño salió, pero tuvo que correr porque tuvo todo el movimiento de dar a luz. Cuando ella fallece, se duerme, ya todo su sistema deja de funcionar, pero no va a tener la corrupción. Cristo viene y se la lleva. Por eso María está en cuerpo y alma en el cielo. ¿Cómo se llama ese dogma? El dogma de la Asunción. Fíjense que son verdades de fe. Pero hay un rasgo después de la resurrección que es el que da sentido a la fiesta de hoy. María está el día de Pentecostés. Cosa bastante rara, porque los hombres no se reunían para orar con mujeres. Pero ya eran cristianos. No, todavía no eran cristianos, pero todavía no salieron de la iglesia. Ellos tenían, sí, todavía vamos a decir, serán cristianos en potencia, pero todavía no está estructurado, todavía sigue. Fíjate que ellos seguían yendo al templo. Todavía tienen su estructura social donde los hombres están aquí
y las mujeres están allá. Y es bien raro, que lo vimos ayer, que en el aposento alto se encuentran los apóstoles junto con María, la madre de Jesús, y otras mujeres. La única que se define como muy centrales, estaban los apóstoles junto a María, la madre de Jesús. Eso es lo que lleva al Papa, y me parece que a toda la iglesia ya eso se veía venir, que María está el día en que nace la iglesia. O sea, que dice, ¿qué conclusión llegamos? Si estaba el día en que nació el niño y es madre de Cristo, está el día en que nace la iglesia, por lo tanto es madre del Cristo humano y madre del Cristo iglesia. De ahí viene el Papa, dice, por lo tanto vemos una maternidad, podríamos decir, eclesial. María, por ser la madre de la iglesia, la acompaña, la protege, intercede por ella. Por eso los hermanos nuestros cristianos no católicos no lo entienden. No es que ella sea cuarta persona, no, es que su maternidad también es una maternidad, puede decir, una maternidad pentecostal. Está en el momento en que el Espíritu Santo hace nacer a la iglesia es la iglesia de Cristo, pues en ese momento en que nace, María recibe la efusión del Espíritu. Esas lengüitas, sobre ella también se posó. Hay una pintura muy famosa, a mí me gusta mucho el Greco. A mí a alguna gente no le gusta por las caras esas ovaladas. Si usted ve todas las pinturas del Greco, que son para mí preciosas, tienen esa cara como un poco ovalada, no es muy... ¿Y saben por qué, no? Por un problema de la vista. Tenía un problema de la vista y él veía a la gente con una cara más bien ovalada. Fíjate que todas sus pinturas, pero así ve la gente. Pero se llama el Greco. El nombre de él era Theotokopoulos, porque ese es griego. Lo que pasa es que como vino para España, la gente le llamaba el griego. Y el griego, cuando usted lo traduce al italiano, es el greco. Por ser griego, era de descendencia griega. Pero se quedó en España y se considera un pintor español. Y hay una pintura, el Greco pintó mucho pinturas que tenían que ver con temas espirituales, especialmente temas bíblicos. Y hay uno, si pueden conseguir, lo van a conseguir en cualquier lugar, es la pintura de Pentecostés. Y es hermosa porque están todos los apóstoles y en el medio está María. Entonces todos ellos están en unas posiciones un poco raras, están como así, ¿verdad? Pero muy linda, la combinación de colores es algo magistral. Yo vi la pintura original, es grandísima, es grandísima. Pero en el medio está ella y ella tiene también la llamita. Es el momento en que está descendiendo el Espíritu Santo. María recibe el Espíritu Santo. Y es el momento, y los apóstoles están recibiendo el Espíritu Santo para que se conviertan en la iglesia naciente. Reciben ese Espíritu Santo para que ellos tengan el poder para ser iglesia en el mundo. María recibe ese poder para que acompañe a la iglesia en esa misión. Por eso es madre de la iglesia. Y el Papa lo que ha hecho hoy es formalizar eso. Miren, señores, ya eso no es una devoción, ya eso no es una letanía, eso es una realidad. Y la iglesia debe asumir esa realidad para recrearse en ella, meditarla y saber que tenemos una madre que acompaña a la iglesia. No solamente a ti, Jean, o a ti, Lucy, o a mí. No, como iglesia nos acompaña. Y como iglesia ora por nosotros. Todo lo que hace una madre por un hijo, lo hace María por la iglesia de su hijo. Esto es una cosa hermosísima, ¿no? Porque nos da a nosotros también un sentido de compañía. No estamos desamparados. La gente estamos hablando, estoy solo en el mundo. No, hermano, usted tiene una tremenda madre. Y si la mía desgraciadamente se me murió, esta no muere, porque esta está en cuerpo y alma en el cielo. ¿Ves? O sea, y cuando usted asume esto, que se llama vida espiritual,
usted va teniendo otra realidad y usted va a tener otro alivio durante este caminar. Por no saber estas cosas, la gente está en la iglesia, pero, ay, estoy deprimido porque nadie me quiere. Pero ven acá, hijo, ¿cómo tú vas a decir eso? Porque no estamos viviendo lo que yo hablaba ayer, no estamos viviendo una dimensión espiritual. Y también, y eso quisiera hacer ahora mucho hincapié, María, no, que en cierto modo, yo creo que en este momento nos puede dar a nosotros algo que necesitamos urgentemente, que es la pureza. Yo estoy muy preocupado con los muchachos que están aquí jovencitos, la pureza. Estamos con un problema de pureza, no hay castidad. Yo le tengo una lástima a estos muchachos porque ellos no van a entender nunca lo que muchos de nosotros tuvimos. Yo tuve tan buenas amigas. Por ejemplo, yo tenía una amiga que está en Miami, María del Carmen Acosta. Todo el mundo decía que nosotros éramos novios. Nunca, pues María del Carmen entró al convento, después se salió para cuidar a su mamá, pero ella es una virgen consagrada, ella vive su vida, tremenda maestra, habla el francés perfecto, era maestra de literatura francesa en la universidad. Y nosotros íbamos a bailar, ella fue mi compañera en el prom. Y nosotros somos los únicos que bailamos de todo, porque como los novios están ahí, que si tú bailas con este, yo decía, ay, me gustaría bailar con este, ¿te bailar con fulano? Como tú, o sea, se pierde, o sea, entonces, y yo me acuerdo de ver a mis amigas, o sea, yo nunca vi, yo estos muchachos que siempre están hablando que qué buena, qué cosa, yo digo, ay, pero eso es todo. Ver a las mujeres, y hay aquí algunos muchachos que son muchachos jóvenes, enfermos sexuales. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, o mejor dicho, en nuestra suciedad, la gente hoy toma por dado y felicita y aplaude lo que es anormal. Un hombre que siempre está, y qué bueno está, y que voy aquí, y me voy a meter en ese grupo porque hay muy buena jeva. Usted me perdona, usted es un enfermo sexual y usted necesita terapia, porque eso no es normal. Que yo siempre, oye, ahí hay un grupito de muchachas, déjeme meterme allí porque qué es bueno. ¿Qué es eso? Usted no tiene visión, usted no es una persona normal. Porque una cosa es que hay un momento de la edad, mira, la muchacha, pero ese desquicie es una obsesión, es un desquicie. Y las mujeres están igual, muchachitas de 12 años retratándose en cueras para amiguitos. Eso es una enfermedad, nosotros no estamos bien. Y el problema es que nosotros estamos viendo esto como normal, hermano, nos estamos haciendo mucho daño porque olvídense de la religión. Psicológicamente eso es anormal. Es como anormal es que yo constantemente estoy comiendo y comiendo y comiendo. Usted tiene un problema, usted se llama un desajuste, porque no es normal. Lo normal es que usted desayuna, almuerza, cena y toma una merienda, pero y compra un pastel y come una capurra. Usted tiene un desajuste, usted tiene una anomalía en su sistema digestivo. A la iglesia le hace falta, mire todo lo que está pasando con los curas. Pero no es cuestión de que si cura, que si se fue, no. Son los curas y son los hombres casados y son los hombres solteros y son las mujeres. Es un desastre. Hay que mirar a esta mujer. Mami, por amor, reza por la castidad. Porque a mí me preocupa. ¿Cómo lo puede? Entonces, el descaro que la gente pone cosas, inclusive en Facebook, que ayer una persona, y fue un muchacho de la parroquia, yo voy a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y mira, padre, alguna persona, porque aquí persona no fue chisme, yo le agradezco. Si ustedes ven algo, ustedes tienen el deber de decirme a mí que soy el pastor de aquí, No confunda chisme con una llamada de atención. Mira, padre, esto lo puso un joven. Una cochinada. Entonces, no fue lo que puso, sino que gente de la parroquia le dio likes y le puso la carita sonriendo. O sea, es que esto es una cosa totalmente anormal. ¿Qué pasa? A mí esto me preocupa, porque lo que estaba ahí fueron dos mensajes. Mira, padre, perdón, digo, no, estamos acá. El primero estuvo, pero el segundo venía con gráficas. Yo, pero ¿qué es esto? Y son jóvenes. Pero nadie dice nada.
Entonces, ¿sabe lo que? Pero padre, usted sabe, las cosas han cambiado. No, señores, no sigan con la misma pejiguera, no han cambiado. Eso es indecente. ¿Cómo usted va a... mira, digas que tú no crees ni en la madre que te parió. Ok, eres un enfermo sexual, ok, aunque no sea ni cristiano ni sea. Eres un enfermo sexual. Hoy estaba, por cierto, que yo estaba... ¿Dónde estaba yo? Que estaba, aquí fuimos a la entrevista y estaba un policía, porque fíjense si esto es grave, que ahora hay un nuevo departamento, hoy lo estaba en los noticieros, lo van a poner ahora seguro por la noche, un nuevo departamento para ofensores sexuales, porque esto se nos fue de las manos. Esta mujer es la purísima. La purísima. ¿Qué significa? Que hombres, mujeres, clérigos, laicos, solteros, casados, viudos, jóvenes, niños, tenemos que recurrir. Madre, danos el don de la pureza. Danos el don de la pureza. Eso no significa que yo no tenga mi atracción, que yo no tenga mi sexualidad. Pero papo, así no es. Que siempre que 2, 4 hombres estamos hablando, tiene que salir la misma tema de que si las nalgas de fulano. Pero ven acá, no hay otra conversación. Y son gente que van a la iglesia. Claro, yo lo entiendo. Y por eso Dios tiene misericordia. Porque estamos erotizados. ¿Y qué fue lo que la Virgen le dijo a Lucía? El pecado por el cual miles de almas se están condenando es por la lujuria. Yo no creo en eso. Bueno, cuando estés quemando en el infierno ya veré. Lo dijo. Cuando Dios verá, dice, la mayor causa de almas condenadas es la lujuria. Y eso fue en el 1917. Ahora imagínate en el 2019. Y me da una pena porque la gente no es mala. Pero usted no puede estar estimulando un sentido constantemente. Nosotros, los sentidos hay que mortificarlos. No controlarlos, hay que mortificarlos. ¿Qué se llama? Usted tiene que estar en control de su sentido. Y usted va a tener que domar. Usted tiene un perrito. Y si usted no lo educa, se le orina donde quiera. Usted ve que hay un veterinario. No, es que yo no que lo maltrate, pero hay todo hay gente experta para disciplinar ese, porque tienen instinto, yo también los tengo. Y si yo no los controlo, me controlan a mí. Fíjense, les voy a dar un ejemplo que a lo mejor usted nunca ni ha pensado. Fíjense cómo son los instintos de nosotros, que tú puedes haber comido, pero opíparamente te comiste un bistec que no cabía en el plato. Te comiste un arroz con... Todo riquísimo. Estás que la correa se revienta. Y de entre 15 minutos tú vas a casa de tu tía. Y cuando tú entras por la puerta, tú vas así, Titi, Titi. Y cuando abres la puerta, Titi es tremenda cocinera. Riquísima. Y tú estás repleto. Y cuando haces así... y hueles el sofrito de Titi que está haciendo, a ti la boca se te hace agua. ¿Sí o no? Sí. ¿Estimulaste qué? El instinto. ¿Qué pasa? En un mundo con tanto erotismo, el sexo está constantemente, por eso es que tú ves que todo es eso, porque entonces hay que controlar, ¿saben qué? Los ojos. Y ahí está el problema, porque todo el mundo tiene la maldita computadora y el teléfono. Tiene que usted controlar eso, porque todo entra por aquí. Por eso en la iglesia de antes y en la sociedad de antes, las señoras mayores que están aquí tienen que acordarse, decían que una dama siempre mira para el piso. ¿Te acuerdas? La señora hacía así, dice, nunca le mire a un hombre a los ojos. ¡Ay, qué viejera! No, estas mujeres sabían. La gente sabía. La gente de antes no tendrían PhD, pero tenían una sabiduría para vivir tremenda, porque tenían las mismas ganas, pero estaban en control. Esas falditas por aquí, usted no puede estar usando esas falditas, porque usted no se da cuenta cuando usted se sienta.
Entonces tú tienes ahí un hombre que es normal, que cuando tú te sientes, si la faldita caminando está por aquí, cuando te sientes va a subir. Oye, ayuda a este pobre individuo, se llama caridad cristiana. No, ¿sabes por qué? Porque yo estoy muy buena y yo quiero salir a la calle para que la gente vea lo sexy que yo estoy. Pues entonces tú no eres una mujer cristiana, chica. Tú eres una fletera que está por la calle. Esta mujer nos enseña a ser castos. Y esto está, y hay gente que sale y dice, pero es muy machista. No, yo no soy machista, lo mismo los hombres. ¿Sabes lo que es que los hombres últimamente, como algunos no están muy dotados, se ponen una media? Yo tengo unos problemas tremendos porque a mí no me gusta que me apriete la ropa ni nada. Yo me estoy mandando a hacer la ropa porque, oye, cada vez que voy a comprarme un pantalón, el tiro es así y se te mete aquí la nalga como si fuera un G-string de eso. Y le dije el otro día al hombre, usted no tiene un pantalón que tenga... No, padre, lo siento mucho, pero es que lo están haciendo. Digo, pues mire, pues es que a mí me molesta. Dice, bueno, mire, padre, yo le sugería que usted se mande a hacer los pantalones, porque todos los que vienen, así mismo, están hechos para que a los hombres se les marquen sus cosas. Así mismo, digo, ¿pero qué es esto? Hay que volver, señores, a lo que nosotros somos. Y usted tiene dos alternativas, o te unes a la comparsa y te pierdes por las calles del mundo, o tú te recoges y aprendes a ser un hombre de bien. Y para eso está esta madre. Le está enseñando a la iglesia, el Papa se la comió, está enseñándole a la iglesia, ¿saben qué? A ser iglesia de Dios. Y las mujeres aquí, aquí tuvimos una semana, pero siguen con la faldita. Usted tiene que bajar un poco, hermana, por lo menos un poquito abajo la rodilla, o la rodilla. Algunas que cuando vienen aquí a la ofrenda, digo, aquí venía una, ya no está aquí, se fue para Estados Unidos. Pero aquello era, yo decía, Dios mío. Y los maridos son tan poco hombres, lo siento mucho, que permiten que esa mujer salga así. Conmigo. Ni mi mujer ni mi sobrina. Mujer conmigo no sale hacia la calle. No. Con esos escotes. No. Espérate un momento, tú me tienes que respetar. No es respeto. No nos respetamos nosotros, vamos a respetar a nuestra mujer y a nuestra cómo vestimos esas niñas. Yo digo, Dios mío. Ayer antes me enseñaron una fotografía, una vez más, que Dios me bendiga a estas monjas, la graduación de Mater. Pero esas monjas son. Y le dijeron a las mamás, el prom lo vamos a dirigir nosotras. Y la orquesta, todo va a pasar por nosotros, aquí no que eso. Y nosotros queremos ver los trajes. Esas niñas parecen princesas, elegantísimas, pero nada de ¿cómo usted va a llevar a una muchacha en un prom de un colegio católico con todas las tetas afuera? ¿Qué es eso? Pues entonces vete a otro colegio. Nosotros, hermanos, tenemos un problema muy grande. Y yo creo que es un problema decisional. Usted tiene que decidirse qué es lo que usted quiere hacer con su vida. No que usted sea perfecto, pero empieza a caminar, empieza a tomar. O sea, yo no puedo ordenar mi casa que lleva regada 5 años, ordenarla en 2 días. Pero mira, empieza por una habitación. Mira, voy a coger el pantry, voy a coger el laundry. Empieza. Y tú sabes qué, cuando vengas a ver, ya toda la casa está ordenada. Pero empieza. No estés todos los días. Esto hay que ordenarlo, pero ¿cuándo lo vas a hacer, hijo? En la semana del hombre que tuvimos, fue para eso, para empezar. Hay que empezar con algo, como le decía a uno, si cada vez que tú llevas la maldita computadora esa para la casa, tú terminas viendo pornografía y terminas masturbándote en el baño, chico, no lleves la computadora para el cuarto. Lo hizo, Me dice, oiga, padre, gracias, usted es muy inteligente. Digo, no, hijo, es sentido común. Que es el más común de los sentidos, pero es menos común entre la gente. Si esto a mí me hace daño, no te metas en eso. Pero siempre estamos con el teléfono y la cosa. Y usted no se da cuenta que a veces usted le hace así y empieza a salirte un montón de porquería.
Porque el mundo se la sabe toda. Y si yo no hago algo al respecto, cuando yo venga estoy en la misma cochinada, porque imagínate tú. Y yo no me puedo dar el lujo de habiendo mujeres tan hermosas, que son mis hermanas. Como le dije yo a dos hombres que un día están, le dije, ven acá, no padre, usted sabe, usted es cura. Digo, no es cuestión de cura. Ustedes están hablando de estas muchachas y yo les pregunto, si ustedes vinieran un día, se quedaron, pues saben cómo yo estoy. Digo, si ustedes llegaran un día a un lugar, a un bar de eso que ustedes se van a dar el trago, y ustedes escucharan a dos hombres hablando como ustedes están hablando de tu hija y de tu nieta, ¿cómo usted se sentiría? Yo lo mato. Ah, lo mata. Pues mira, te van a matar a ti porque de las que estás hablando tienen padre y madre. Entonces bajaron y dicen, ¿usted tiene padre? ¿Razón? Digo, claro que tengo la razón, señores. Hablando de las mujeres. Entonces, después, tú no te das cuenta que todos estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Yo puedo decir, qué mujer más bonita. Pero ya los verbos, qué buena está. Eso no es una vaca. Eso no es una cosa. Eso no es un animal. Eso es una persona. Y por eso van, fornican con ella y mañana no saben ni cómo se llaman. Nos estamos tratando como objetos. Y esta mujer nunca trató a nadie como objeto. Inclusive a los hijos asesinos de su hijo los tomó como hijos. Esa es otra visión, hermano. Y muchos rezos a la Virgen. No, vamos a ir a ella. Mami, vamos a sentarnos. Bueno, mijito, tienes que empezar a lavarte la cabeza, porque la verdad es que tiene la cabeza llena de humo. Y eso se lo digo a los jóvenes y a todo el mundo. Y que quiera escucharlo, que lo escuche. Ahora le digo una cosa. Nosotros, no es cuestión de religión, hermano. Miren cómo está el mundo. Aquí el médico que nos dio a nosotros, tú también, el taller de sexología que se la comió, nos dijo a nosotros, oigan esto, que una imagen pornográfica dura en el cerebro 12 años. Sí. Mira. Y no lo dije yo, era un experto. Lo que pasa es que aquí muchos hombres vino, otros no vinieron, que tenían que estar aquí. Porque los que estaban aquí, díganme si no fue un banquete lo que se dio. Y gratis, pero no queremos porque, claro, cuando usted aprende, usted tiene que cambiar. Entonces yo quiero seguir mucha religión y mucha religión. Aterriza, chico, que tanta cosa por el cielo. Aterriza, haz algo con tu vida. Los matrimonios están desbaratados. Pregúntale a la señora Tania Suárez. Yo fui hoy a una entrevista para el concierto Dios mediante, homenaje a los padres Pierre, y me encontré con una señora. ¿Ves? Y la gente cree que yo hago aquí, pero es que yo donde quiera que voy, yo digo, Dios mío, dame un break. Entonces, en el parqueo, esa mujer, yo tuve que parar, mira, busco una cita, porque ella está tan desbaratada. ¿Verdad, Saria? Lo es así. Yo no estoy exagerando. Y mire, padre, y empieza, está en carne viva. El marido está en algo. Dice, padre, yo soy una mujer de 43 años, una mujer muy bonita. Dice, mi marido hace 5 años, 5 días que no viene a la casa, que no sé cuánto. Y me dice, padre, nosotros estamos teniendo relaciones sexuales una vez al mes. No viene a la casa porque todo es trabajo. Y pasa un día y no viene la cuestión. Y no hay relaciones con su mujer, que hablamos de eso aquí también. Ahí está pasando algo. Y yo, como conozco el paño, porque conozco los protagonistas de la historia, yo me estoy dando golpes en la cabeza para que lo que yo esté pensando no sea. Y son personas que van a misa los domingos y comulgan. Hermanos, esto no es así. Este es mi dolor. A mí, que Dios, a mí nadie me hace caso. Pero yo les digo una cosa. Ustedes son mi rebaño y a ustedes yo les diré, el que quiera oír, que oiga. Ahora yo les digo una cosa. Nosotros no podemos seguir así. Porque estamos perdiendo el tiempo, hermano, y el tiempo no es oro, el tiempo es divino, el tiempo es de Dios. Y estar aquí vivos es aprender lo suficiente para llegar al cielo.
No es para pasarla bien, ni que es sabroso y ganar dinero y tener fama. No, hermano, ese es el mundo, esa es la gente loca de afuera. Nosotros usamos la vida para ganarnos la eternidad. Claro, haciendo lo que Dios nos puso a hacer aquí. Por eso, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Pero, ¿para qué yo tengo puesto esto? Para ganarme el cielo y la eternidad con Dios. Que si me muero ahora tendría que, Dios mío, ten misericordia, tengo pecado, tengo cosas, pero I am working on it. Estoy rezando, estoy buscando. No puedo. Y cada día, como ustedes, esto a mí se me hace más difícil. Porque la gente no tiene piedad ni con los curas. Y cualquier mujer viene, antiguamente había más respeto, ahora. Pues, una persona mía aquí en la parroquia, ya se fue. El otro día, pobrecita, me llamó, está muy malita. Pero esa mujer me dice, padre, yo no puedo venir más a esta parroquia. Digo, ¿por qué, majita? ¿Qué te pasa? Es que yo no puedo verlo a usted porque yo cuando lo veo a usted no lo veo como un sacerdote, yo lo veo como un hombre. No, hermano, esto no es juego. Pobrecita. ¿Qué incapacidad? Y estamos vestidos así. Imagínate tú si yo estuviera en traje de baño. Ustedes se ríen de estas cosas. Esto es grave. Aquí no hay piedad de nada. Aquí no hay piedad con nadie. Entonces, nos estamos haciendo tanto daño. No hay reparo de que tú estés que estamos dos parejas, tú estás con tu mujer y yo por debajo de la mesa. Aquí hubo un escándalo hace poquito en un club privado de una gente muy famosa. Y el escándalo, 2 matrimonios que salían de viaje, que iban para acá, que jugaban. Hubo un escándalo porque la mujer de uno, o sea, la mujer de esta gente, se fue con el hombre. O sea, los dos matrimonios, ellos iban a comer y él con ella se pasaban por abajo la paz y se hacían así con el pie. ¿Sabes lo que es? Que tú salgas con tu esposa, ¿ok? Y que yo te esté enamorando de la mujer tuya. Hermano, pero ¿qué es eso? ¿Qué pasa aquí? Ah, mira, es que no lo puedo evitar. Entonces me mudo para otro lado. Pero yo no puedo hacerte eso, esa es la mujer de mi mejor amigo. ¿Qué amigo y qué niño muerto? A la gente no le importa nada. Entonces, ¿saben por qué? Con esto termino, con la maldita frase. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Ve acá, llevándote por medio a medio mundo. Acabando con tus hijos. Acabando con tu esposa. O sea, hermano, eso no es de Dios. Usted no puede fabricar su felicidad encima de la felicidad de otra persona. Eso es egoísmo. Pero para eso hay que mirar la vida como la mira esta mujer. Los ojos de la Purísima. Y yo tengo tanta pena porque veo que los muchachos nuestros están enfermos. Están enfermos. Y yo quiero decirles, porque hoy me llamó un señor que vino, yo lo conozco, es de Ponce. Y me dijo, padre, escribió unos libros, va a venir. Se escribió unos libros, padre, para los colegios y todo. Dice, la cosa está muy mala. Él es sexólogo, ginecólogo. Dice, padre Willy, usted no tiene idea de lo que está pasando en Puerto Rico. Ay, doctor, usted es médico, yo soy cura. Escribe un libro, lo va a estar. Dice, padre, esto es un desastre. Nuestros niños no tienen castidad. Entonces, por eso, ustedes saben cuál es la edad que esto está documentado, que están teniendo relaciones sexuales, no que te dé un besito, que te cotee la que no, completo. ¿Qué edad tú crees que es? 7. 7. La edad de los niños que van a hacer la primera comunión el sábado. 7 años. Piense los que somos de mi edad, ¿dónde estaba usted a los 7 años? 7. Y quiero que sepa que según las expectativas va bajando. Va bajando. Ya esto no es cuestión de religión, hermano. Esto es cuestión de sobrevivencia y sanidad. Cuando yo no puedo ver algo tan básico como una otra persona y la estoy viendo siempre, a ver
qué buena está, qué rico esto, que no sé cuánto. Por eso es que esa obsesión de tener las tetas grandes y la nalga de no sé cuánto, los hombres, ¿sabes lo que es las mujeres mirándole las nalgas a los hombres? Ese sí tiene un pompe. ¿Pero qué es esto? Y estos jovencitos están metidos en eso. Yo tengo mucho cuidado y aquí yo voy a tener que hacer, pero algunos jóvenes van a los grupos de jóvenes de las iglesias a ver quién pueden ligar. ¿Qué daño nos estamos haciendo? Porque si yo se lo digo a los muchachos varones y a las hembras también, pero especialmente a los varones, digo, mira lo que te voy a decir. Si tú no aprendes a mortificar los sentidos, si tú no aprendes a tomar control de tu persona, ahora no lo vas a hacer mañana. Porque quiero decirte desde ahora esto. El hecho de que tú te cases con una mujer que ahora estás arrebatado con ella y te tiene revuelta todas las hormonas, eso no quiere decir que un poquito después, cuando ya tú la conozcas por detrás y por delante, no empieces a mirar al otro lado. Y si tú no te controlas ahora, vas a adulterar tu matrimonio. Porque el hecho de que yo me case con mi mujer no significa que las demás no me gusten. Igualmente las mujeres. Pero si usted toma control, lo que yo decía el domingo, ayer, a mí me puede gustar una persona, pero yo para allí no miro. Y me acuerdo, o sea, Ligia Pesquera, todos la conocemos. Ligia estuvo en Ponce, cuando en la Universidad Católica, y mira lo que me decía, mira, padre Willy, nosotros nos quedamos, Ligia le gustaba mucho la fiesta, fue reina de, Ligia, preciosa, reina de Bayamón, la familia muy conocida, y fíjate lo cómo era la cosa, decía, padre, nosotros estábamos en la residencia, dice, cuando una de nosotras, oigan esto, salía con un muchacho, ya ninguna de nosotros miraba para allá, ninguna. Tenía que venir ella y decirle, oigan, no hay problema, yo no estoy, él está libre. Dice, tenía que decirnos ella, no, yo salí con ella, pero no tengo nada con él, así que la que quiere hacer, porque era mi amiga y ya eso estaba fuera de circulación. ¿Y qué pasó aquí? Eso era otro tiempo, claro, cuando la gente era normal, era decente y sabía que la traición siempre será traición. Y el que traiciona la amistad y irse con la amiga de la amiga de tu novia, eso es una traición. De cómo yo conocí a tu novia ahora y por la noche la voy a estar llamando. ¿Pero qué es eso? Y menos si ella me contesta el teléfono. Esas son cosas de antes, claro, cuando la gente podía vivir un poquito mejor, porque usted podía ir por la calle y no le robaba la cartera. Por esto no es religión. Todo esto Dios lo puso para que nosotros pudiéramos vivir más tranquilos y más en paz. La purísima. Desde ahí la vida se ve diferente. Por eso el Papa dice, pidamos a la Madre que nos acompañe por el viaje de la vida, necesitamos. Y tú sabes lo que una madre hace, siéntate aquí que vamos a hablar porque te veo muy loco. Los ojos de la Madre. Hermano, yo estoy buscando, que Ivonne, la esposa de Agustín, ya me dijo que sí, pero él me está dando un tremendo trabajo. Lo único que no he logrado aquí, las hijas de María. La tuvimos así, pero claro, porque quiere ser las hijas de Cochita y sus 10,000 muchachitas, ¿entiendes? En vez de las hijas de... Y le digo, pero ¿por qué tú no quieres ser hija de María? Ve, explícame. Oye, no, padre, yo no quiero ser monja. Digo, ¿quién te dijo que las hijas de María son monjas? Las hijas de María todas se casaban, pero el día que se casaban, cambiaban la cinta y el anillo que tenían de castidad lo cambiaban por el anillo de esponsorio. Y esto daba una ilusión. Y una hija de María siempre es hija de María. No somos hijas de María. ¿De qué somos hijas ahora? Del mundo, del demonio y de la carne. Y yo les pregunto, los que estamos aquí, si nosotros somos más felices ahora que 40 años atrás. Eso le fue la famosa
pregunta que hizo Ronald Reagan y ganó las elecciones. Dice, no les voy a pedir que voten por mí. Yo le voy a preguntar al pueblo americano si usted está hoy mejor que hace 4 años atrás. Y aquí era un desastre. Era cuando estaba Carter, que estaba la gente prisionera en Teherán, y era un desastre, crisis petrolera. Entonces él decía, se la comió, dice, piense solamente y respóndase, usted está hoy mejor que hace 4 años atrás. Imagínate que usted vaya a Venezuela ahora y le diga, venezolano, usted está mejor ahora con la revolución bolivariana que antes de ella. No hay que hacer más nada. Ahora, yo le pregunto, Puerto Rico, República Dominicana, que salió en segundo lugar en criminalidad, por lo que se están mudando para allá. La República Dominicana, especialmente Santo Domingo. Miami, que también tú vas allá y ambulas. Yo digo, mundo, como decía, ¿cómo se llama? Ruth Fernández, mundo nuestro. Estamos mejor nosotros ahora que hace 30 años atrás. En cosas, en adelantos, en ciencia, sí. Pero en vida, en calidad de vida. Ya yo no puedo salir con una muchacha porque tenemos que meter mano. Yo voy a entrar en un grupo. Ay, qué bueno. No, porque a ver, ¿a quién voy a ligar? Búscate una liguita de ese, una Robert Bank, en vez y ya se acabó el jaleo. Y ustedes se ríen de estas cosas. Pero cuando usted entra a hablar con él, no es solamente el rosario. Cuando esté con el rosario, háblele con el rosario. Háblele con él. Mami, por favor, dime, ¿qué está pasando? Entonces, papito, tienes que calmarte a las pasiones esas. Porque a nosotros todos nos pasaba. Pero nosotros, no, es que hay que tomar control. Porque nos estamos haciendo mucho daño. Mucho daño. En los casos que... Y tengo testigo hoy. Yo saliendo de un canal de televisión y para la cosa, que voy entonces para Fidelity, para allá, para Radio Group, y cuando estoy saliendo, está saliendo ella otra vez, dice, padre, me encontré otra vez con usted, acuérdese, y volví otra vez, digo otra vez, en vez de las 7 palabras, está en carne viva porque ya las mujeres son muy listas. Y ya sabe que aquí algo se está cocinando y se está quemando la cazuela. Qué tristeza, hermano. Casarnos para esto. No, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y el Papa nos dice, tienen a su madre ahí. Y cuando uno está enfermo y cuando uno está en necesidad, ¿a quién uno llama? A madre. Es impresionante cuando una persona está muy malita, que está quejándose y dice, ay, Dios mío, ay, mami, ay, Dios mío, ay, mami. Es el quejido, ¿ves? Porque usted va a Dios y a quien siempre lo tuvo aquí. Y hoy con toda la iglesia decimos, ay, Dios mío, ay, mami. Amén. Presentémosle al Señor ahora nuestras peticiones en este día tan hermoso, donde la iglesia se regocija ante una verdad, que María es nuestra madre. María es la madre de la iglesia, vela por la iglesia, intercede por la iglesia, acompaña a la iglesia, inspira a la iglesia y sobre todo nos enseña como iglesia a ser fieles al Señor. Para que María siempre sea modelo de seguimiento a Jesús, roguemos al Señor. No, vamos a hacer por María, escúchanos. Por María, escúchanos. Para que María sea fuente de inspiración para todos los jóvenes, para todos los adultos, para todos los niños, que sea fuente de pureza y castidad, para que nos ayude a ver el mundo como lo ve Dios, no como lo vemos nosotros los hombres pecadores. Roguemos al Señor. Por María, escúchanos. Por los novios, por los que están preparándose al matrimonio, para que vayan enfocando toda su vida en la pureza de cada uno, para que nos veamos como hermanos hechos a imagen y semejanza de Dios, no como objetos para ser usados
Oremos al Señor. Para que tengamos siempre el cuidado y sobre todo la solicitud para con los demás, como lo ha tenido y siempre lo tiene nuestra Madre María, roguemos al Señor. Por todos los que han partido hacia la casa del Padre, para que allí se encuentren con la Madre, que siempre abre los brazos a la llegada de sus hijos, para entregárselo a su Hijo, que es la vida eterna, roguemos al Señor. Por María, escúchanos. Oremos por los enfermos, por nuestro artista gráfico, Holly, que hoy estaba operándose de algo muy... ¿Se acuerdan de ¿cómo se llama? Que murió, José Luis. Bueno, él tenía lo mismo. No sé, tú no has sabido cómo salió Holly, ¿verdad? Del procedimiento bien, de la cirugía bien, resultado la semana que viene. Bueno, vamos a pedirle mucho que haya sido algo de grasa, que no, porque él tenía, Holly tenía lo mismo, la bola esa ahí. Pero vamos a esperar, ¿verdad? Todo lo tiene que ser igual. Por Holly, también por todas las personas, hay mucha gente con cáncer. Estuve en la joven del programa que tiene su mamá, que ella fue Miss Universo en Puerto Rico, muchacha encantadora. Ella inclusive se recortó y todo. Sí, por ella, por la mamá que está bien delicada. Y también no he tenido noticia, pero ayer se llevaron a Miosotti con mucho dolor de cabeza y mucho dolor de pecho. No he sabido, se le llevaron ayer, pero la ponemos en oración y ponemos en oración a todas las personas que confían en la oración de esta comunidad para que ninguno se sienta desatendido. Roguemos al Señor. Por María, escúchanos. Por María, escúchanos, Padre. Por María, escúchanos, Jesús, Hijo de María. Por María, escúchanos, Espíritu Santo, que fecundaste las entrañas virginales de la Virgen. Por María, escúchenos para que como María sepamos ser iglesia agradable a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La comunión bajo las dos especies. La comunión bajo para las dos especies. Hizo María. Generoso para estar nuestro Dios. Lo hizo María, con tu pecado que dio, y hizo un sí generoso, para escuchar su misión. Lo hizo María, con tu mensaje te escuchó, y un sí generoso, para escuchar su misión. Le pedimos al Señor que bendiga también esta ofrenda que vamos a ofrecerle a Dios, para que esta ofrenda sea agradable al Señor, junto con el pan y vino que ahora también le vamos a ofrecer, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos cantando como lo hizo María. Como lo hizo María.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que tu Hijo unigénito venga en nuestra ayuda, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó, sino que consagró la integridad de su madre, nos purifique de nuestros pecados y haga aceptable ante ti nuestra ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo y madre de la Iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana a las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el bordecito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante, pero acuérdense que está prohibido permanecer de pie en este sublime momento. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente las benditas almas del purgatorio. Pedimos por todas las personas que mueren en pecado, víctimas de todo este mundo de erotismo y lujuria. Pedimos por todas las mujeres vendidas en esclavitud sexual, que en contra de su voluntad han sido esclavizadas. Y de todos los que se han dormido en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos ahora una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo y la sangre Jesús de mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te Cuerpo y la amo sangre de sobre Cristo. todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de Cuerpo mi y la alma, sangre de Cristo. ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven Cuerpo y la al sangre de menos Cristo. espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya Cuerpo y la hubieses sangre de venido. Cristo. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Mientras recorre la vida, Cuerpo y la sangre de Cristo. amén.
Oremos. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Recen mucho porque nosotros tengamos también el don de la castidad y podamos vivir nuestro celibato como ustedes. Aquí nadie es mejor que nadie y todos estamos expuestos a lo mismo. Con diferentes aspectos, pero nosotros no estamos, a veces la gente cree que no, al contrario. Y fíjense, no es tanto por la sexualidad, es por la soledad. A veces uno, pues todo, y el diablo es puerco, hermano. El diablo, y con un sacerdote hace estrago. De hecho, hay una parte de un salmo que dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Cuánto daño nos hizo cuando se fue el padre Alberto Cutier? Yo no me acuerdo de las estadísticas de la cantidad de gente que dejó la iglesia, porque estaban enamorados del cura. Punto. Pobrecito, ¿verdad? Él es sacerdote episcopal, un hombre decente, pero fue un golpe duro, ¿me entiende? Y ahora mismo el padre Alberto, son gente que, padre Alberto, para que ustedes tengan, la edición del Man está vivo, es una edición de 4 a 7 millones de ejemplares en América Latina. Estamos hablando, fíjense que no es cualquier, es que es malo, es malo. El ser con el cual estamos tratando es perverso y nos odia. Todo el odio del diablo es contra nosotros. Rebota con Dios, o sea, sabe que con Dios lo tiene perdido, Dios es Dios, pero es como un desquite. Porque no hay un ser que Dios quiera más que al hombre. Dios tiene una borrachera, una predilección con el ser humano. Lo creó a imagen y semejanza suya. Y tienen que más o menos visualizarlo, ¿no? Cada vez que se pierde un hombre, dice, ¿ves? Me dejaste a mí ser de luz. Por eso, y al final, eso que tú creaste, porque es un desprecio que nos tiene, me prefirió a mí que a ti. Esto es horrible. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. ¿Y cuánta soberbia no hay? Entonces nosotros los curas, por eso esta oración todos los días, y si usted puede rezarla, porque nos hace mucha falta. Yo siempre digo, es como los patrimonios, hasta que no lo veas muerto no estás seguro. Yo le digo a las mujeres, hasta que no lo vean en las funerarias muerto no estás seguro, mamá. Y cuidado que no te roben el cadáver para hacer experimentos con él. Y viceversa. Y el cura hasta que no se muera, no está seguro. O sea que oren siempre por nosotros y cuando ustedes pongan esa mano, toquen la cabeza de cada sacerdote y no solamente la cabeza, sino su corazón y todo, para que seamos y muramos hombres de Dios. Bueno, pues es muy importante. Yo me senté ahí durante 5 días. Bueno, uno no estuve, porque tuve, pero los 4. Y cuánto yo aprendí. Y le agradezco mucho porque mientras más yo me conozca, más puedo dominar esta cabra que siempre tira para el monte. No, la cabra tira para el monte. Y siempre va el hombre viejo a decir, oye, give me space. Y el hombre viejo no tiene lugar en nuestras vidas, pues somos hombres nuevos. Así que esto es, la vida espiritual es seria. Lo que pasa es que la gente es relajada. Yo fui a misa. ¿Y qué hiciste con la misa que fuiste? Aquí, como dicen los maestros, ¿tú quieres pasar de grado? No, pero ¿qué trabajito puedes hacer? Digo, no, ningún trabajito, tienes que repetir el año porque todos los trabajos ninguno lo hiciste. You understand me, ¿verdad? Okay. Recen por nosotros, por favor. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos
ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la oficina parroquial Isabelita está vendiendo los boletos para el homenaje a los papás. Corran la voz, es una lástima que hay pocos boletos vendidos. Es un espectáculo muy lindo. Y sé que su papá, su mismo hijo que tiene el papá de sus nietos, va a disfrutarlo porque está muy lindo. El precio, yo me equivoqué, es más barato de lo que yo dije. Es $30, no son 35, es $30. Y es un regalo muy bonito. Yo sé que le va a gustar a papi y es un homenaje. Pues, y es una alternativa a la corbata, a los pañuelos. Bueno, los pañuelos nadie lo usa ya, pero el calzoncillo, algo que le va a gustar. Y como le dije, llévelo ese día y el otro día dile a papá, abuelo, ¿dónde tú quieres ir a comer? O dónde tú quieres? Y el hombre dice, mira, vamos a quedarnos aquí en la casa, vamos a coger una pizza. Lo que él quiera hacer el domingo, no lo que usted quiere hacer con él. Porque te voy a llevar a tal lugar, pero si me lo preguntaste. Un restaurante chino, a mí no me gustan los chinos. ¿Ves? Y hay gente que ya, te voy a llevar a un lugar, pero le preguntaste. Porque si usted me lleva a mí a comer el sushi, por muy caro que sea, a mí la comida cruda no me gusta. ¿Ves? Y hay como eso. Hoy me decía una persona, padre, le voy a invitar a comer salmón. A mí no me gusta el salmón. No, que se le va a hacer con miel, aunque me lo hagas con la gracia divina. No me gusta el salmón. Porque a mí me dieron por muchos años emulsión Scott. ¿Se acuerdan de la emulsión Scott? Y todos los días era una cucharada del maldito emulsión. Y cada vez que como salmón, ¿a qué no saben de qué me acuerdo? Así que ni lentejas, ni salmón, no me gusta. Otra cosita sí, pero... Así que vamos a terminar cantándole, yo voy a estar ahí, el bendita sea tu pureza, ¿verdad? Y pidámosle mucho que esta fiesta que comienza ilumine a la iglesia y tomemos de la mano de María, porque miren qué cosa, de la mano de María a Jesús encontrarás. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea, pues todo Dios te desea, en tan preciosa belleza. Pues todo Dios te recrea, en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición. Todas
las horas del día. Échanos tu bendición, todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Que viva María.